Bueno, y regresamos en Hoy por Hoy y ahora pasamos a hablar sobre el fenómeno de las personas que están en contra de las vacunas. Como han visto en las noticias recientemente, hemos tenido unos casos localmente de personas que de verdad se sienten que esto de las vacunas es ilegal, y muchos familiares y también amistades no saben cómo navegar estas conversaciones para hablar un poco con nosotros sobre la polémica que se ha creado de un punto de vista psicológico, sobre esto de las vacunaciones. Le damos la bienvenida a la psicóloga Cristina Palinotti. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme en el programa. Bueno, usualmente las personas tenían conflicto hablando sobre la religión y la política, pero ahora tenemos conflicto a raíz de las vacunas. ¿Qué nos puede decir en términos de la psicología de las personas antivacunas? Bueno, entran dentro de la categoría de las personas que se adhieren mucho más a teorías conspirativas que los hacen sentir seguros frente a una situación que desconocen. Esto ocurre por razones evolutivas desde el comienzo de la historia, de la prehistoria, en el cual era necesario pensar mal de todo lo que estaba sucediendo, oponerse como una manera de prevenir cualquier tipo de daño, porque era todo muy amenazante en aquella época. Por alguna razón esto quedó en nuestro ADN. Y esta es la razón por la cual siempre existen oposiciones a estas cosas cuando representan una amenaza para nuestra vida. De modo que también existen personas con trastornos de personalidad que son indetectables, o personas que funcionan muy bien en la sociedad, pero que tienen trastornos paranoicos, trastornos de personalidad esquizotípica, y piensan realmente todo en términos de persecución, es decir, desarrolla mucho la ansiedad persecutoria. Entonces todo lo nuevo, lo que no pueden comprender, procesar, les asusta mucho. Sin duda que esto es algo evolutivo y va a seguir ocurriendo, ¿verdad? Otra de las razones puede ser también el miedo. Hay personas así, trastornos de personalidad, personas que sienten un miedo. El miedo, fíjate que puede llegar a ser un aliado, pero el miedo que estas personas experimentan es un miedo inútil, es decir, en lugar de usar el miedo útil para evaluar la realidad, para obtener conocimientos, utilizan el miedo inútil, que es el pánico. Y entonces ven la vida en términos de una gran catástrofe, que todo está por colapsar, sobre todo ante lo que no comprenden, porque vamos a ver lo siguiente. El cerebro humano trata de encontrar soluciones y trata de explicar la realidad en torno a él. El cerebro humano, si no encuentra explicaciones válidas que lo satisfagan, va a depender de cada individuo, pues entonces puede responder de esta manera, oponiéndose, dando explicaciones irracionales. Esto ha ocurrido en muchos otros campos, en momentos de la historia, ¿verdad?, en los que surgen estas, no solo teorías conspirativas, sino esta oposición a algo que en efecto puede llegar a prevenir o puede llegar a parar esta pandemia. De modo que lo que hay que hacer de alguna forma es hablar con la familia, que sepan todas estas cosas, manejar el conocimiento siempre. Aunque parece una verdad de perogrullo, el conocimiento es siempre poder. Es decir, poder comprender mejor en profundidad, penetrando la realidad para tomar decisiones adecuadas. Eso nos lleva, doctora, a lo que los videos, la mala información que las personas están recibiendo de las redes sociales.
una de las recomendaciones ha sido, bueno, para las personas que uno en realidad quiere y está preocupada por su bienestar, ¿no? Porque, como hemos mencionado, hay personas que están a alto riesgo y que han decidido no vacunarse, y los riesgos han cambiado con la variante de Delta. Una de las recomendaciones es decirle a esa persona que hable con su médico de cabecera, pero muchos familiares y amistades se sienten que estas personas no quieren escuchar, ¿no? ¿Cómo manejar esas conversaciones? Bueno, tiene que haber mucho diálogo en la familia, agotarse, ¿eh? El diálogo nunca está de más. Poder hablar con estas personas, permitirles poner en la palabra todas sus ansiedades, ¿verdad? Todos sus miedos. Porque ocurre que cuando uno habla y pone afuera y le dice a alguien, bueno, me siento amenazado, tengo miedo de esto, del otro, ocurre una cierta cura, que es la cura por la palabra, porque entonces si no yo, ¿qué sucede? Me atraganto con todo eso, sin explicación adentro mío, y lamentablemente me pongo cada vez peor. Entonces es importante favorecer el diálogo, preguntarle cómo se sienten, preguntarles o decirles, asegurarles que vamos a estar con ellos siempre para poder acompañarlos en este proceso, ¿no? Si es que no se quieren vacunar, si es que no quieren colocarse las mascarillas o prevenir. Es muy importante hablar, el diálogo, la palabra, pero es el diálogo, no es el sermón. Nos sentamos ahí a nuestro familiar y le hablamos nosotros, sino que lo escuchamos, 80% escuchamos, 20% hablamos. Pero le damos la posibilidad de, se llama en psicología reaccionar, es decir, poner en la palabra, sacar afuera, hacer la catarsis de lo que está pasando. Porque si no tenemos palabras para eso que nos pasa, lo que sucede es que o bien lo ponemos en el cuerpo, en una enfermedad, o bien nos negamos como está sucediendo en este caso con muchas personas. Para los radioescuchas que nos están escuchando y ahora, en particular la vacuna de Pfizer tiene la aprobación general. Muchas personas decían, bueno, era lo que le tengo miedo a la aprobación de emergencia, cuando la apruebe el gobierno de una manera general, entonces me la pongo. ¿Qué es lo que se le dicen a esas personas en este momento y cómo se motivan para que tomen ese próximo paso? Bueno, no podemos obligar a nadie. La persona tiene, a través de una guía prudente, inteligente de nuestra parte, a través del diálogo, tiene que llegar a esa conclusión. Podemos apelar a, bueno, esto va a ser mejor para el grupo familiar, para sacarle un poco del ensimismamiento que tiene, del miedo personal, individual. Esto va a ser mejor para el grupo familiar, piénsalo. De todas maneras, la última palabra la tiene la persona en cuestión, porque en efecto no podemos obligarlos. De todas maneras, insisto, que tenemos que hablar, quizá podemos ayudarnos con el médico clínico, el médico de nuestras comunidades, el médico de cabecera, que lo conocemos hace mucho tiempo, quizá un familiar, un sacerdote, que pueda ayudar en ese proceso. Es muy importante traer a alguien de afuera al grupo familiar, porque da una perspectiva diferente. Pero claro, ese de afuera que nos ayuda a la comprensión tiene que ser alguien en el cual confiamos, ¿no? Sin duda. Alguien quien juzgamos acertada su opinión. Bueno, doctora, gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer. Igualmente, es un placer estar en tu programa.